Hola amigos, hoy quería hablarles de los ictiosaurios. Hay un concepto importante en biología conocido como evolución convergente. Animales que ocupan nichos evolutivos similares tienden a adoptar formas más o menos similares. Los ictiosaurios son un excelente ejemplo. A partir de hace unos 200 millones de años, estos reptiles marinos desarrollaron planes corporales y patrones de comportamiento sorprendentemente similares a los de delfines o el atún rojo que pueblan los océanos del mundo hoy en día. Los ictiosaurios, que significa en griego peces lagartos, eran similares a los delfines en otra forma, quizás incluso más reveladora. Se cree que estos depredadores submarinos evolucionaron a partir de una población de arcosaurios, la familia de los reptiles terrestres que precedieron a los dinosaurios que se aventuraron de regreso al agua durante el periodo Triásico temprano. De manera análoga, los delfines y las ballenas pueden rastrear su origen hasta los antiguos mamíferos prehistóricos de cuatro patas, como Pakicetus, que evolucionaron gradualmente en una dirección acuática. Anatómicamente hablando, es relativamente fácil distinguir los primeros ictiosaurios de la era mesozoica de los géneros más avanzados. Los ictiosaurios del periodo Triásico medio a tardío, como Gripia, Utatsusaurus y Cymbospondylus, tendían a carecer de la aleta dorsal o trasera y de las formas corporales hidrodinámicas de los miembros posteriores de este grupo. Algunos paleontólogos dudan de que estos reptiles fueran verdaderos ictiosaurios y cubren sus apuestas llamándolos protoictiosaurios o ictiopterigios. La mayoría de los primeros ictiosaurios eran bastante pequeños, pero había excepciones. Por ejemplo, el gigantesco Jonisaurio, el fósil estatal de Nevada. Aunque las relaciones evolutivas exactas están lejos de ser seguras, hay alguna evidencia de que Mixosaurus es una forma de transición entre los primeros ictiosaurios y los posteriores, como lo refleja su nombre, en griego lagarto mixto. Este reptil marino combinó algunas características primitivas de los primeros ictiosaurios, una cola relativamente inflexible y que apunta hacia abajo, y aletas cortas, con la forma más elegante y presumiblemente el estilo de natación más rápido de los posteriores. Además, a diferencia del caso de la mayoría de los ictiosaurios, se han descubierto fósiles de Mixosaurus en todo el mundo, una pista de que este reptil marino debió estar especialmente adaptado a su entorno. El periodo Jurásico temprano a medio fue la edad de oro de los ictiosaurios, entre 200 a 175 millones de años. Esta época fue testigo de géneros muy importantes como Ichthyosaurus, que está representado hoy por cientos de fósiles. También Stenopterygius, estrechamente relacionado con él. Además de sus formas hidrodinámicas, estos reptiles marinos se distinguían por orejas sólidas que transmitían vibraciones sutiles en el agua creadas por el movimiento de la presa y ojos grandes. Los globos oculares de un género, Ophthalmosaurus, tenían 10 centímetros de diámetro. Al final del periodo Jurásico, la mayoría de los ictiosaurios se habían extinguido, aunque un género, Platypterygius, sobrevivió hasta el periodo Cretácico temprano, presumiblemente porque había desarrollado la capacidad de alimentarse en forma omnívora. Un espécimen fósil de este ictiosaurio alberga los restos de aves y de tortugas bebé. ¿Por qué desaparecieron los ictiosaurios en los océanos del mundo? La respuesta puede estar en la evolución de peces prehistóricos más rápidos que pudieron evitar ser comidos, así como de reptiles marinos mejor adaptados como plesiosaurios y mosasaurios. Sin embargo, un descubrimiento reciente puede arrojar una nueva luz a las teorías aceptadas sobre la evolución de los ictiosaurios. Malaguania surcó los océanos de Asia Central durante el Cretácico temprano y retuvo el plan corporal primitivo parecido a los delfines, de los géneros que vivieron decenas de millones de años antes. Claramente, si Malaguania pudo prosperar con una anatomía tan básica, es porque no todos los ictiosaurios fueron superados por otros reptiles marinos.
y por lo tanto habrá que buscar otras razones para su desaparición. A pesar del parecido de algunas especies con los delfines o con el atún rojo, es importante recordar que los ictiosaurios eran reptiles y no eran mamíferos ni peces. Sin embargo, todos estos animales compartieron un conjunto similar de adaptaciones al entorno marino. Al igual que los delfines, se cree que la mayoría de los ictiosaurios daban a luz crías vivas en lugar de poner huevos, como los reptiles terrestres contemporáneos. ¿Cómo sabemos esto? Porque algunos especímenes de ictiosaurios, como Temnodontosaurus, fueron fosilizados en el propio acto de dar a luz. Finalmente, a pesar de todas las características de pez, los ictiosaurios tenían pulmones, no branquias, y por lo tanto tenían que salir a la superficie con regularidad para inhalar aire. Podemos imaginar un grupo de estos animales retosando sobre las olas del Jurásico, tal vez peleando entre ellos, con hocicos parecidos a los de un pez espada, una adaptación desarrollada por algunos ictiosaurios para poder atravesar a cualquier pez desafortunado que se cruzara en su camino. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustó, los espero nuevamente otro día. Un fuerte abrazo.